contacto que ha establecido usted con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Cuéntenos, por favor, en qué ha consistido este contacto y cómo ha sido posible. Bueno, entiendo yo que por el lado del profesor Castillo estaban interesados en tener un plan de gobierno mejor perfilado quizás. Entonces se me contactan y conversando con el mismo profesor Castillo, la idea es que yo podría ayudar en esas cosas, pero hay un par de condiciones que le señalé que tenían que cumplirse previamente para tener mi concurso. Y lamentablemente yo sé que la pregunta es cuáles eran las condiciones. Sí. No las puedo mencionar definitivamente. Pero se ha dicho que una de ellas tiene que ver con el hecho de que no quiere usted colaborar en algo en lo que esté Vladimir Cerrón. ¿Es cierto o es totalmente desencaminada esa interpretación de sus condiciones? Bueno, esa es una de las condiciones. Bueno, señores, vamos a analizar lo que dice Corburneo. Muchas personas pregonan de ser buenos cuando en la práctica son simples oportunistas. La práctica de la economía en un país pobre como el nuestro establece contradicciones que están ligado a 3 tipos de males o enfermedades, ¿no? Las cuales son la corrupción, el despilfarro y el burocratismo. Vamos a analizar cada uno de estos. La corrupción. La corrupción no es exclusividad del gobierno actual, sino de los gobiernos anteriores. Porque según el profesor norteamericano, Premio Nobel de Economía de 1986, James Buchanan, en ninguna parte existe un gobierno de ángeles. ¿Qué significa esto? Significa que los gobernantes, a medida en lo que se priorizan su bienestar individual o de grupo reducido, tienden a proceder de manera que pueden cometer actos irregulares que linden con la corrupción. Analizamos el gobierno de Toledo. Si nosotros analizamos el gobierno de Toledo, en la cual Corburneo ha sido ministro de Hacienda y viceministro, ¿qué es lo que ha pasado? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que pasó. De igual manera, analizamos el gobierno de Ollanta Humala, en la cual también ha sido ministro de Economía, Corburneo. Veamos qué es lo que pasó. Entonces, no nos dejemos engañar por eso. Si nosotros analizamos el despilfarro, ¿qué significa el despilfarro? Significa el derroche de dinero en bienes o gastos excesivos, innecesarios. Por ejemplo, los asesores de los congresistas, por ejemplo, ¿no? Tienen asesores, no sé, hasta 10, 15 asesores creo que tienen, ¿ya? Y los coches de lujo que de los presidentes, por ejemplo, ¿no? Con sus guardaespaldas, todo eso, ¿no? Otro, en la gestión, por ejemplo, de los alcaldes, los alcaldes realizan obras en el último año de gestión. Entonces, no terminan el proyecto, la cual todo ese dinero gastado hasta ese momento prácticamente se hace nulo. Ahora, si analizamos el burocratismo está ligado íntimamente con el desarrollo de un Estado moderno. ¿Qué es esto? Es una concentración de los medios administrativos. Max Weber determina la máxima división del trabajo en unidades y jerarquía de control de autoridad, cuyas reglas se definen a la autoridad como la responsable mediante sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Todo está armado y las personas obedecen a un jefe, no razonan, solo sirven para actuar. Como ejemplo, ¿qué tenemos? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Ellos no determinan que si existe un pueblo con necesidad o algo. Ellos solamente obedecen a un mandato. Dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal sitio y si es posible tienes que utilizar la fuerza para votarlos. Lo hacen porque obedecen a un mandato. Así lo dice Max Weber.
Entonces ese es el tipo de gestión que tenemos nosotros ahora. En cambio, Michel Bachelet determina un rediseño organizacional con trabajo colaborativo para crear un Estado efectivo en función a metas y objetivos, teniendo como cliente principal a las personas que conforman el pueblo. Entonces, si nosotros analizamos a esos dos pensadores, a Max Weber y Michel Bachelet, ¿en qué lado está el pensamiento de Kurt Burneo? Efectivamente está en el de Max Weber, ¿ya? En cambio, el pensamiento de Michel Bachelet está por el lado de Pedro Castillo. Esto lo sabe cualquier mortal que ha llevado gestión pública o gestión por proceso. Lamentablemente, al igual que hay muchos intelectuales que se acoplan a una lucha por el bienestar del pueblo, también hay oportunistas que están merodeando el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, dentro del grupo de trabajo de Perú Libre hay intelectuales que realmente valen la pena, y esos intelectuales justamente tamizan a las personas a las cuales convocan, y obviamente aquellas personas que no sirven al propósito son descartados. En primera, la lucha no es de personas individualistas, sino de un grupo de trabajo en la cual están integradas muchos pensadores. Por ende, Kurt Burneo no puede primero alardear que es el mejor economista que ha trabajado en diferentes gobiernos, pero tiene pensamiento individualista. Es por ello que pone sus condiciones como si él solo va a realizar el trabajo. El Perú va a salir gracias a un grupo de trabajo. O en todo caso, si ya trabajó en dos gobiernos como Toledo, Humala, ¿qué resultados tuvo? Ahí están los resultados, señores, del individualismo y condicionamiento que propone. Entonces, no podemos seguir en lo mismo. Entonces, ahora me explico por qué ya no lo convocaron al señor Kurt Burneo. Entonces, el hecho que la prensa lo haya vetado al doctor Vladimir Cerrón tiene un objetivo, señores. Es cortar sus palabras o sus ideas, porque uno de los intelectuales es él. ¿Por qué? Porque defiende la función del partido. Si ustedes se dan cuenta, las entrevistas que él hace lo determina justificadamente, sino que la prensa no le deja hablar, le corta el propósito que él tiene que explicar. Entonces, conforma un grupo de intelectuales, señores. No solamente es la decisión de Vladimir Cerrón o algo por el estilo, ¿no? Conforma un grupo. Entonces, las personas que son convocadas justamente se suman a eso. No es que uno viene y dice, no, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo trabaje, voy a trabajar bajo estas condiciones. No, señores. Ese tipo de personas, lamentablemente, van a ser descartadas. Ya, entonces, siempre vamos a señalar que el trabajo no es individual, sino de un grupo de trabajo que obedece a la gestión de metas y resultados. Señores, cada uno podemos sacar conclusiones cómo actúa la derecha mediante la prensa. La estrategia es bajarse a la cabeza para dejarle solo al señor, al profesor Castillo. ¿Ya? Porque justamente los defensores de la parte economía y las demás especialidades, los demás ministerios, recién se están sumando. No nos dejemos engañar, señores. Entonces, si ustedes pueden analizar, Kurt Burneo no ha pertenecido al grupo, sale a la parte, o sea, a la prensa a tirar barro, ¿no? A indicar de que no, esas eran mis condiciones. Nunca por nunca, ningún profesional, por más bueno que sea, va a ser convocado si es así. Usted entra al grupo de trabajo a colaborar con su especialidad, con lo que sabe o lo que usted ha visto y se puede aplicar mejor en esta etapa. No entra porque usted tiene la varita mágica para poder solucionar todo. Entonces, que la prensa no saque provecho de ello.